El hombre que tienes delante no grita de dolor, grita por otra cosa. Sus manos arden sin fuego. Sus ojos ven ángeles en las vigas del techo. Sus piernas lo obligan a bailar por las calles del pueblo, hasta que los huesos ceden, pero él no puede parar. Bienvenido a Crónicas del Hierro, donde descubrimos la verdadera historia detrás del mundo medieval. Suscríbete y comenta desde dónde nos ves. Sus vecinos lo miran desde las puertas y se persignan. Su esposa llora. El sacerdote ya vino. Nadie sabe qué tiene. Nadie lo sabrá durante siglos. Lo que comió esta mañana fue pan, el mismo pan de siempre. Centeno oscuro, denso, con esa corteza negra que tu estómago ya conoce de toda una vida. El mismo pan que comen todos en este pueblo del siglo X en el norte de Francia. El mismo pan con el que rompes el ayuno cada amanecer desde que tienes uso de razón. Pero este año llovió demasiado. El verano fue frío y húmedo, y en los campos de centeno creció algo invisible, un hongo llamado Claviceps purpurea, el cornezuelo del centeno. Sus esporas reemplazaron los granos uno por uno, discretas como un veneno que no sabe que es veneno. Nadie lo vio en la cosecha, nadie lo olió en la molienda, nadie lo detectó en el horno. Y así, un pueblo entero desayunó alucinógenos. Esto no es una metáfora. En el año 994, los archivos del monasterio de San Galo registran que más de 40.000 personas murieron en Francia y el Sacro Imperio Romano en un brote que los cronistas llamaron Ignis Sacer, el fuego sagrado. Las víctimas describían sensaciones de quemadura bajo la piel, visiones de demonios con garras rojas, la certeza absoluta de que Dios o el diablo estaban en la habitación. Sus extremidades se gangrenaban sin herida visible. Los brazos y las piernas simplemente se apagaban. La Iglesia lo llamó el fuego de San Antonio y construyó hospitales especializados para los afectados. Los médicos no supieron qué hacer, los sacerdotes no supieron qué rezar, y nadie, absolutamente nadie, miró hacia el pan. Aquí está la pregunta que guiará este viaje. ¿Por qué en la Europa medieval miles de personas veían los mismos demonios, las mismas luces, los mismos ángeles con alas de humo? ¿Por qué los mismos delirios se repetían en aldeas separadas por cientos de kilómetros? ¿Era una epidemia de fe? ¿Una señal divina colectiva? ¿O había algo más, algo que estaban comiendo, bebiendo, respirando, que abría las mismas puertas en todas sus mentes al mismo tiempo? La respuesta está en las plantas, está en los hongos, está en los ungüentos que los monjes preparaban en silencio y en las recetas que las mujeres susurraban de generación en generación antes de que la Inquisición las llamara brujas. La Edad Media no ignoraba las sustancias que alteraban la mente, las conocía mejor que nosotros y las usaba con una precisión que debería dejarte sin palabras. Imagina que eres un cirujano en el año 1150 en el sur de Italia. Tienes que amputar una pierna, no tienes anestesia general, no tienes morfina, no tienes nada de lo que hoy existe entre una persona y el dolor más absoluto que un cuerpo puede generar. Lo que sí tienes es una esponja. La empapas con cuidado en una mezcla de jugos extraídos de 3 plantas: opio, mandrágora y beleño negro. Dejas que la esponja se seque al sol durante días. Cuando llega el momento de operar, acercas la esponja humedecida a la nariz del paciente y esperas. En minutos, sus párpados ceden, su respiración se vuelve lenta y honda, su cuerpo se rinde. La llamas espongia somnífera, la esponja soporífera, y está documentada en manuscritos médicos desde el siglo IX. La usaban cirujanos en Montecassino, en Salerno, en los hospitales que los cruzados encontraron en Palestina y trajeron de regreso a Europa. Era el equivalente medieval de la anestesia general. Funcionaba, a veces mataba, y nadie tenía forma de distinguir con certeza cuál sería el resultado. Este era el filo en el que vivía la medicina medieval. 3 plantas:
la adormidera, Papaver somniferum, la mandrágora, Mandragora officinarum, y el beleño negro, Iosciamus niger, que en dosis bajas calmaban el dolor, en dosis medias inducían el sueño, en dosis altas provocaban visiones alucinantes y en dosis apenas un poco mayores, la muerte. No había medidas estandarizadas, no había tablas de dosificación, no había forma de saber la concentración exacta de alcaloides en una planta que había crecido bajo un cielo diferente, en una tierra diferente, en un verano con más o menos agua. Cada preparación era un acto de fe tanto como de ciencia. La belladona, Atropa belladona, cuyo nombre ya avisa, Atropos, la parca que cortaba el hilo de la vida, era particularmente traicionera. Sus bayas negras y brillantes atraen la mirada como frutos silvestres normales. Sus alcaloides, atropina, escopolamina y iosciamina, bloquean el sistema nervioso parasimpático. Dilatan las pupilas, aceleran el corazón, secan la boca, calientan la piel y en dosis suficientes transportan la mente a un espacio donde los muertos hablan y las paredes respiran. Las mujeres nobles italianas del siglo XV la usaban en gotas para dilatar las pupilas y parecer más atractivas. De ahí su nombre, belladonna, mujer hermosa. El precio era la pérdida temporal de la visión cercana y un pulso que galopaba sin control. El límite entre cosmético, medicamento y veneno no existía. Y esto no era ignorancia, era la realidad de un mundo que conocía estas plantas íntimamente, que las cultivaba con cuidado en los jardines de los monasterios, que las nombraba en latín en tratados copiados a mano durante generaciones. Lo que faltaba no era el conocimiento de los efectos, lo que faltaba era el conocimiento de por qué. Y en ese vacío de comprensión, ese espacio donde el efecto era real, pero la causa era invisible, vivía algo que cambiaría la historia de Europa para siempre. En el año 812, Carlomagno firmó un documento que los historiadores llaman Capitulare de Bilis. Era en esencia una lista de plantas que todos los monasterios del Imperio Carolingio debían cultivar obligatoriamente en sus jardines. Entre las hierbas culinarias, los vegetales y las plantas aromáticas figuraba con total normalidad una entrada. Papaver, la adormidera del opio. No como contrabando, no como secreto, como regulación imperial. Los monasterios medievales no eran solo casas de oración, eran los únicos laboratorios farmacéuticos de Europa. Detrás de sus muros, en jardines divididos con precisión geométrica que llamaban Hortus Medicus, los monjes cultivaban, secaban, destilaban y catalogaban las plantas más potentes del mundo conocido. Tenían acceso a traducciones de Dioscórides y Galeno, copiaban tratados árabes traídos desde Al-Ándalus y experimentaban silenciosamente, sistemáticamente, con combinaciones que ningún laico tenía permiso de explorar. Hildegarda de Bingen, la abadesa alemana del siglo XII, cuya obra médica llena varios volúmenes, describió los efectos de la belladona, la mandrágora y el beleño, con una precisión que solo se obtiene de la observación directa. Documentó cuándo usarlos, en qué cantidad, para qué dolor, con qué precauciones. Era en todos los sentidos que importan una farmacóloga. Pero el conocimiento monástico tenía una paradoja enterrada en su corazón. Los mismos monjes que destilaban opio para aliviar el dolor postoperatorio también sabían que ciertas combinaciones de plantas administradas a personas sanas en dosis cuidadosas producían estados alterados que se describían como visiones místicas, éxtasis, comunicación con lo divino. El tipo de experiencias que los santos narraban en sus textos más reverenciados. No existe ningún documento medieval que diga explícitamente: le dimos a este monje beleño para inducir una visión, pero los registros indirectos son abundantes. Los ayunos prolongados, combinados con inhalación de humo de ciertas hierbas quemadas en rituales litúrgicos, producen estados fisiológicos específicos. El Claviceps purpurea,
El mismo hongo del centeno contiene compuestos químicos que son precursores directos del ácido lisérgico. Las procesiones de flagelantes que se multiplicaron tras la peste negra en el siglo XIV mostraban patrones de comportamiento que los neurólogos modernos reconocen como compatibles con intoxicación por ergotamina. La visión mística medieval y la alteración química del sistema nervioso no eran opuestos. En muchos casos documentados, eran el mismo fenómeno visto desde dos vocabularios distintos. Esto no invalida la fe, pero hace una pregunta incómoda que la historia medieval rara vez se permite hacer en voz alta. ¿Cuántas de las revelaciones que cambiaron el curso del pensamiento europeo, las que inspiraron catedrales, cruzadas, reformas religiosas, ocurrieron en mentes que, sin saberlo, estaban bajo la influencia de alcaloides que los monjes conocían perfectamente? La respuesta más honesta es: no lo sabemos. Y esa incertidumbre es exactamente tan perturbadora como debería ser. Pero hay algo que sí sabemos con certeza. Lo que los inquisidores encontraron en las casas de ciertas mujeres en los siglos XIV y XV era real. El ungüento era real y su efecto, la sensación de volar, tenía una explicación química que tardó 500 años en descubrirse. En 1324, la Inquisición irlandesa registra el primer caso documentado de un ungüento de bruja en Europa occidental. La acusada, Lady Alice Keiteler de Kilkenny, fue encontrada en posesión de una pomada cuya composición los inquisidores transcribieron con cuidado. Grasas animales mezcladas con hierbas que los escribanos anotaron en latín, entre ellas extractos de beleño, mandrágora y belladona. La Inquisición interpretó esto como evidencia de pacto demoníaco. Lo que tenían en sus manos era químicamente un sistema de administración transdérmica de alcaloides tropánicos de una eficacia notable. Las brujas, así llamadas por sus acusadores, no usaban el ungüento de la manera que las representaciones populares sugieren. No lo bebían ni lo inhalaban. Lo aplicaban directamente sobre la piel, en las zonas donde los vasos sanguíneos están más cerca de la superficie: axilas, ingles, mucosas. Algunas fuentes de la época, escritas por los propios inquisidores, describen que el ungüento era aplicado con un palo de madera, un instrumento alargado para alcanzar zonas difíciles que la imaginación popular posterior transformó en la escoba voladora. El origen de la bruja en escoba no es folclore oscuro, es farmacología de absorción cutánea mal interpretada. Una vez que la escopolamina y la atropina contenidas en el ungüento cruzan la barrera de la piel y llegan al torrente sanguíneo, producen una secuencia de efectos muy específica. Primero, una sensación de calor que se expande desde el punto de aplicación. Luego, desorientación espacial. Luego, la percepción de que el cuerpo se separa del suelo. La sensación subjetiva de vuelo que describen las acusadas bajo tortura. Ese despegue del suelo, ese viento en la cara, ese horizonte que se aleja, no es una confesión arrancada por el miedo. Es una descripción clínica precisa de lo que la escopolamina hace al córtex vestibular. El problema que convirtió este conocimiento en hogueras, era que las mujeres que usaban estos ungüentos no podían explicar por qué funcionaban. Solo sabían que funcionaban. La receta había pasado de manos en manos durante generaciones, acumulando modificaciones empíricas. Más de esta planta porque produce visiones más intensas, menos de aquella porque mata demasiado rápido, sin que nadie tuviese el vocabulario para describir lo que estaba sucediendo en el interior de un cerebro humano. Y cuando la Inquisición preguntó con sus instrumentos de convicción qué habían visto durante el vuelo,
las mujeres describieron lo que la escopolamina en dosis altas invariablemente produce. La presencia de figuras oscuras, reuniones en lugares remotos, actos que transgreden el orden natural. El mismo paisaje alucinatorio que el compuesto químico genera de manera casi universal en todos los cerebros humanos que lo reciben. Los demonios de las brujas medievales no venían del infierno, venían de la misma molécula. Y esa molécula, la escopolamina, todavía existe, todavía se usa. Y la historia de a dónde fue a parar, de qué conocimiento nació de ella, es la conexión más extraña e improbable entre el siglo XIV y el laboratorio donde nació la droga más famosa del siglo XX. El 16 de abril de 1943, un químico suizo llamado Albert Hofmann pedaleó su bicicleta hacia su casa en Basilea, mientras el mundo se disolvía a su alrededor. Los edificios ondulaban. Sus vecinos tenían caras de máscaras grotescas. El tiempo se detuvo y se aceleró al mismo tiempo. Estaba viviendo el primer viaje con LSD de la historia. Lo que Hofmann había sintetizado en su laboratorio de Sandoz era una molécula derivada del ácido lisérgico. El ácido lisérgico viene del cornezuelo del centeno, del mismo hongo que mató a 40.000 personas en Francia en el año 994. Del mismo hongo que bailó en los campos medievales durante siglos, enloqueciendo aldeas enteras, inspirando procesiones de flagelantes, disparando visiones de santos y demonios en cerebros que solo habían querido desayunar pan. El salto entre la Edad Media y la contracultura del siglo XX no es metafórico, es químico, es directo, y está documentado en una cadena ininterrumpida de conocimiento empírico que sobrevivió hogueras, inquisidores y siglos de olvido selectivo. Pero hay otro hilo igualmente sorprendente: la escopolamina, el principal alcaloide del ungüento de las brujas. La molécula que generaba la sensación de volar fue redescubierta por agencias de inteligencia militares en el siglo XX como posible suero de la verdad. La OSS norteamericana la probó durante la Segunda Guerra Mundial. La CIA la incluyó en su programa MK-Ultra. La misma sustancia que los inquisidores interpretaron como evidencia de pacto demoníaco fue catalogada 1000 años después como herramienta de interrogación. Hoy la escopolamina, en dosis controladas, se usa en parches para el mareo de transporte. Está en la farmacia, está aprobada por la FDA. El salto de la hoguera al parche transdérmico es real y es tan perturbador como bello. Y el cornezuelo del centeno, los alcaloides ergóticos derivados de él, se usan hoy para controlar hemorragias posparto, para tratar migrañas, para regular la presión arterial. La misma sustancia que desató epidemias de terror masivo en la Europa medieval es ahora un componente de medicamentos que salvan vidas en hospitales modernos. Pero quizás la conexión más inquietante apunta hacia el continente americano. En 1692, en Salem, Massachusetts, un grupo de niñas comenzó a convulsionarse, a ver visiones, a acusar a sus vecinos de torturarlas con espíritus invisibles. El resultado fueron 20 ejecuciones y la casa de brujas más famosa de la historia. En 1976, la investigadora Linda Caporael publicó un análisis en la revista Science con una hipótesis que aún genera debate académico. El invierno húmedo de 1691 había favorecido el crecimiento de cornezuelo en los campos de centeno de Salem. El pan volvía a actuar. El hongo que no mata, sino que hace ver. La Edad Media no fue un paréntesis de oscuridad entre el mundo clásico y la modernidad. Fue un laboratorio sin paredes donde la humanidad aprendió, a fuerza de error y supervivencia, qué hacen ciertas moléculas al cerebro humano. Ese conocimiento fragmentado, perseguido, casi destruido, es el fundamento sobre el que se construyó la farmacología moderna. Cada vez que tomas un medicamento para el mareo, cada vez que una parturienta recibe ergotamina para detener una hemorragia, cada vez que un neurólogo estudia los receptores de serotonina, está bebiendo, sin saberlo,
del mismo pozo del que bebió la mujer que voló en escoba. Si esto te hizo ver la Edad Media de una manera que no esperabas, comparte este video. Hay alguien en tu vida que necesita saber que el pasado es mucho más extraño y mucho más cercano de lo que cualquiera de nosotros se atreve a imaginar.